¿Usted considera que Morena, con los datos que sabemos, está relacionado con el crimen organizado? Mira, no lo sé. No lo sé. Obviamente algunos de sus integrantes lo están, bueno, porque hay investigaciones al respecto. No sé si institucionalmente lo esté. Pero mira, eso es altamente probable porque el poder de la delincuencia y el poder del narco se expresan de muchas maneras. Una de ellas es con dinero, la otra es con amenazas. Y perdóname, pero si a mí me amenazan a mis hijos para que sirva yo al narco, pues probablemente tenga que servirlo mientras, por lo menos mientras puedo huir, ¿no? Yo no dudo que el crimen organizado tenga una enorme fuerza para comprar conciencias o para obligar conciencias y demás. Te voy a decir dónde me duele. Eso lo hemos visto toda la vida y es una tragedia, pero es un hecho real, ¿no? El plata o plomo que se dice. A mí joden los que son como yo, que no son lo suficientemente grandes como para que la delincuencia organizada venga y les ofrezca ni una moneda, ni un bofetón, y que están colaborando con el gobierno de Morena, calladitos. Esos son los que me duelen a mí, fíjate. Porque saben que existe este problema, saben que no se está haciendo nada por cambiar la situación, saben que se están haciendo cosas que se juró que eran aquellas contra las que se oponía Sheinbaum, López Obrador, Morena, el PRD y toda la izquierda mexicana a lo largo de todos los años en los que estuvimos militando. Yo desde los 18, tengo 52 añitos siendo de izquierdoso. Y aquello que le criticábamos al PRI, estarlo haciendo ahora con un partido que dice que es el heredero de las luchas de la izquierda mexicana, hay que decirles que no. Y los que están cobrando y engordando, esos me rompen el alma de verdad. Ya no los soporto.